Creo que esta es como la de 2010-2011, la temporada 2010-2011, etcétera, etcétera. Bien, este es el Lionel Messi que va a actuar en este episodio, es el que vamos a tener aquí, un Lionel Messi, como dije, bastante más joven, chicos, ¿no? Así juega él, para él los defensas son simplemente conos que están en su camino. Se va y define maravilloso. Qué buena definición. Y se lo lleva, muchachos. Así va a terminar, yo creo que esta ya la última temporada y así termina Lionel Messi. ¿Cómo hubiera sido la historia del fútbol si Lionel Messi en aquel momento o en determinado momento de su vida hubiera aceptado jugar para la selección de España, chicos? ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo le hubiera ido a la selección de España? ¿Hubiera conseguido más títulos? ¿Cómo le hubiera ido a nivel personal Lionel Messi? ¿Ya sería campeón del mundo? Etcétera, etcétera. En la vida real esto no lo podemos saber, pero en el FIFA sí podemos verlo, muchachos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a simular las próximas 10 temporadas con Lionel Messi en el Barcelona, evidentemente, pero haciendo efectiva su nacionalidad, que la debe tener, su nacionalidad española, de manera que vamos a jugar con la selección de España y le vamos a dar cierto énfasis a lo que suceda con esta selección, tanto en el Mundial de 2022, 2026 y 2030 y también en la Euro. Veremos qué tal le va a la pulga, ¿no? Ya hicimos un episodio muy similar a este, pero con Messi jugando para su selección argentina. Y no recuerdo cómo le fue, pero sí sé que fue un dotazo de video que les gustó muchísimo. Y en esta ocasión quiero ver qué sucede, pero jugando para la selección de España, chicos. Aquí, como podemos ver, tenemos un Lionel Messi un poco más joven, un Lionel Messi más o menos de 10 años, de 25, 24, 25 años, con la equipación de, creo que esta es como la de 2010-2011, la temporada 2010-2011, etcétera, etcétera. Bien, este es el Lionel Messi que va a actuar en este episodio, es el que vamos a tener aquí, un Lionel Messi, como dije, bastante más joven, chicos. Pero vamos a verlo en plantilla. Estamos en la plantilla, chicos, y aquí tenemos a nuestro Lionel Messi. Como pueden ver, extremo derecho, delantero centro, bueno, y medio punta, ¿no? Edad 24 años. Le iba a quitar 10 años, pero terminé finalmente quitándole 11. Ahí está, nacionalidad española. Vamos a dejarlo con la valoración actual de 92. En el FIFA 12, más o menos, FIFA 11, digámoslo de esa manera, tenía más o menos 94 de media, pero en esta ocasión vamos a dejarlo de 92, tal cual como está, chicos. La estatura, pero sí le he bajado un poco del peso, ¿no? Tiene 65 kilos, está en 67, poco 65. Y ahora, como lo pueden ver aquí, ya de cuerpo completo, está un poco más delgado, porque pues está un poco más, evidentemente son 10 años menos de edad, ¿no? 11, perdón. Entonces se veía un poco más joven, chicos. La alineación, bueno, la que tiene el Barça, voy a hacer algunos cambios, pero más adelante, chicos. De momento vamos a estar muy pendientes a Balones de Oro y a todo lo que suceda con este señor y, como dije, especialmente lo que suceda con la selección, chicos. ¿Cuánto empieza costando Messi? Ahora mismo 201 millones. Bueno, en ese tiempo no valía todo eso porque el valor del dinero no estaba como ahora, ¿no? Pero sí ya era un jugador muy, muy poderoso. Creo que 92 de media está perfecto y muy seguramente nos van a llamar a la selección, chicos. Vamos a darle inicio a esto. Chicos, algo muy, pero muy importante, y olvidé mencionarlo en la intro, aunque tuve que haberles dejado el proceso de creación del Pep Guardiola, es la tarea. ¿Quién la ha de hacer? El técnico que necesitamos para esta ocasión, pues evidentemente tiene que ser el Pep Guardiola, chicos. Vamos a hacerlo con él va a ser el técnico. Como todo este video es ficticio, tener al técnico Guardiola creo que está bien. Viajamos a diciembre y el Balón de Oro, bueno, no quedará en nuestro club. Definitivamente Messi no se lo llevará. Fin de temporada y tenemos a un Barcelona campeón. Por desgracia no hubieron más títulos a nivel local y en Champions caímos en octavos. Interesante ver que el señor Aubameyang es el pichichi de esta temporada. Aubameyang, perdón. Y Lionel Messi, ¿dónde estás, Messi? 12º lugar, solo 13 goles en 38 partidos. Pero sí fue el mejor asistente de la liga. Miren, 11 asistencias, 38 partidos. Fantástico. En las estadísticas podemos ver que Lionel Messi ocupa el cuarto lugar en el club, muchachos. A ver, 53 partidos, 19 goles, 13 asistencias, jugador de 24 años, 3 unidades de crecimiento, ¿no? Su promedio en toda la temporada fue 7.3. Promedio, bueno, pero pues hombre, esperamos más de la pulga. Tenemos Copa del Mundo, lo sabemos, ¿no? Primera Copa del Mundo. España ha jugado un partido, como pueden ver, sí, un partido y, bueno, tiene 3 puntos, ¿no? Está en el grupo C con Dinamarca, Irlanda del Norte y República Popular de China, pero no sabemos si Lionel Messi fue llamado. La verdad, se simuló y no me fijé. Ya veremos. Muy atentos a la segunda temporada y veamos si Messi, bueno, la única es que me toca tomar las riendas de la selección española y ver si está nominado o no. Tenemos a España, bueno, inicia esta segunda temporada y tenemos a España en cuartos de final. Veamos si avanza. No fue así, cayó ante Alemania y los semifinalistas de momento Portugal, Brasil, Alemania, Austria. Esto significa que al menos de momento nos desconectamos y bueno, esté o no esté nominado Lionel Messi, aquí ya no importa.
Chicos, aquí tenemos algo interesante y es que, bueno, efectivamente Lionel Messi ha sido convocado a la selección de España. Sí, está ahí, pero bueno, en fin, ya tenerlo en cuenta para la Euro. Veamos, ¿estará nominado nuestro muchacho? Claro que sí, de hecho tenemos 2 nominados de nuestro equipo. ¡Wow! La Pulga, ahí lo tienen. Se gana su primer Balón de Oro en este episodio, en la segunda temporada de 25 años aproximadamente. Segunda liga en este episodio para Lionel Messi, para el Barcelona evidentemente. Por desgracia no conseguimos más torneos locales, pero sí conseguimos la Champions, primera Champions para el Barcelona. Y el primer pichichi para Lionel Messi, qué loco muchachos, fantástico, me encanta esto. Por Champions no fue el goleador, pero sí fue el mejor asistente, lo está haciendo bastante bien la Pulga. Evidentemente es el más grande de la plantilla y como pueden ver jugó 56 partidos, 43 goles, ya mejoró mucho, dobló incluso a Depay, increíble. 13 asistencias, Lionel Messi, jugador de 25 años, una unidad de crecimiento y 7.8 para esta temporada. Qué maravilla lo que está haciendo la Pulguita en este, o la Pulga más bien, en este episodio. Vámonos a la tercera temporada, ya Balón de Oro, Champions en el bolsillo, 2 ligas, esto realmente apunta bien, pero recuerden que el énfasis está en la selección. A ver, tenemos nuevamente nominado a nuestro Lionel Messi, aunque bueno, realmente es muy fácil que lo nominen porque es que ya con 95, 96 de media, eso es lo que puede pasar. Bueno chicos, 2 nominaciones, sí, 2 nominaciones hasta el momento y 2 balones ganados. Perfecto. Esta es la época dorada del Barcelona, por Dios santo. Ahí tenemos Barcelona, por Dios, Barcelona. Campeón. Bien campeón de Supercopa de España, Supercopa de Europa, bueno, ganamos la anterior Champions, teníamos este derecho. Y tenemos ahora evidentemente la Champions y disputaremos luego la Supercopa. ¡Wow! El pichiche se lo quitaron a Messi, se lo quitó Benzema en la tercera temporada. ¡Qué loco! Messi 4º lugar y 2º lugar en las asistencias. Y en Champions no le fue bien a Messi. En la plantilla sigue siendo fantástico, 57 partidos, 30 goles, 18 asistencias, pero bajó mucho los goles en comparación al anterior, ¿no? Jugador de 26 años, una unidad de crecimiento y 7.6 de promedio. No creo que la Pulga bajó harto en comparación a la temporada anterior. Tenemos campeonato europeo, o más bien la Euro. Veamos si está en grupo D. 2º lugar, lleva 1 punto. Un partido jugado y 3 puntos. Muy bien. Este torneo lo vamos a tener en cuenta, evidentemente. La Euro, veamos a ver cómo le va a Messi, si logra avanzar. Chicos, creo que se me fue la mano a la hora de simular y bueno, España aquí pasó perfectamente y aquí tenemos una final, muchachos. Nada que hacer, tenemos que tomar las riendas de la selección de España, partido que se jugará el 14 de julio de 2024 contra Inglaterra, ¿no? Aquí tenemos la selección con la que vamos a jugar el partido. Este partido sí lo vamos a jugar evidentemente. Aquí está Torres adelante, un delantero interesante, ahí está Moreno, pero bueno, aquí está Lionel Messi, chicos, Soler, Pedri, excelente. Esa es la selección que tenemos para este partido. Algunos suplentes como pueden ver ahí, Fati y por aquí Porro, Simón, Gaya o Gaya más bien y Asensio. Muy bien, ahí está. Todo en orden, East Point Arena, 14 de julio de 2024, 4 minutos, despejado perfecto. ¿Cómo nos recibe esta selección inglesa? Con Phil Foden, Abraham adelante, Saka, Mount, Rice, Phillips en la mitad, Gómez, Tomori, Trent Alexander-Arnold, Shaw y Ramsdale. Y nosotros, bueno, ya vimos exactamente adelante el tridente Oyarzabal, Torres, Messi. Interesante en el medio Pedri, Rodri, Soler. En la defensa Alba, Laporte, Torres, Carvajal y De Gea. Ahora sí vamos a jugar el partido, veamos qué sucede, chicos. Un partido que sabemos de sobra que puede tornarse complicadísimo porque la selección que tenemos ahora mismo enfrente está muy bien estructurada, muchachos. Vamos a escuchar el himno de cada una de estas 2 selecciones. Ahí vamos primero con el de España. Ahí está Lionel Messi, que está joven Lionel Messi jugando ahora para la selección española. Tenemos un equipo también bastante interesante, eso lo sabemos de sobra, lo hemos venido analizando en este episodio. Ahora vamos con el himno de la selección inglesa, que también está brutal esta selección. Foden, Tammy Abraham, ahí como ven Saka, por ahí alcancé a ver a Jude Bellingham, excelente, aquí el señor
Phillips, etcétera, Ramsdale, etcétera, etcétera, chicos. Muy bien, así iniciaríamos este primer tiempo. Iniciemos a ver qué sucede, a jugar, a tratar de jugar al fútbol y a tratar de hacer bien las cosas. Pero por desgracia aquí tenemos una gran jugada. Interesante jugada de Lionel Messi, chicos. Aquí ya la pulga empieza a hacerse notar, pero como dije, por desgracia no entra. Una definición que él se la sabe de sobra, este tipo de disparos, pero gigante el portero inglés, chicos. Vamos al minuto 21 porque aquí tenemos una ocasión por parte de Inglaterra que no entiendo cómo dejan escapar al delantero inglés, que lo dejan llegar y lo dejan asistir de manera magistral al señor Tammy Abraham. No lo puedo creer aquí. ¿Dónde está nuestra defensa? No entiendo qué es lo que está sucediendo acá. Miren esto. Wow. Interesante, chicos. Esto nos pone por debajo en el marcador. Digamos que nos obliga a ponernos pilas. El minuto 23 nos vamos al primer tiempo, al segundo tiempo más bien. La posesión es nuestra, curiosamente, 39% para los ingleses, pero nosotros no logramos, a pesar de la posesión, no logramos tener el control, pues. Los mejores puntuados: Oyarzabal 7.2, Messi con 7.1. Messi estaba teniendo una actuación interesante, pero no se manifestaba con el gol. Así iniciemos este segundo tiempo. Una nueva llegada, no puedo creer esta definición. Primero que todo, la jugada de Foden y la definición pues con el arco completamente solo para Tammy Abraham al minuto 50, 49 más o menos. Nos empieza a decir que la Copa Europea básicamente va a ser de Inglaterra, chicos. Esta copa parece que ya tiene dueño, pero esperemos a ver qué sucede. Aquí vamos a ver cómo Ansu Fati, que recién acaba de ingresar, intenta una asistencia, pero no lo puede creer el Pep Guardiola, chicos. Esta asistencia que la intentan definir de la mejor manera Oyarzabal, creo que fue, y no entra, muchachos. Lo que sí nos llevaríamos es una amonestada, una tarjeta roja, doble amarilla para Pau y a la calle, muchachos, a la calle. Un intento más por parte de Inglaterra y ojo, porque el minuto 92 termina esto. Termina y tristemente España, termina derrotada. Inglaterra se consolida como el mejor de toda Europa. ¿Quién será el jugador del año? Bueno, aquí tenemos nuevamente una convocatoria, más bien una nominación para nuestro Lionel Messi. Y tenemos tercer balón para este señor. 4 nominaciones, 3 balones. Sigue el reinado de el Barcelona en la Liga, nuevamente campeones. Supercopa de Europa para nosotros. Y en la Champions, veamos dónde quedamos, cuartos, ¿no? En octavos de final caímos ante el PSG 2-1. ¡Wow! Memphis Depay, el goleador, el Pichichi, Messi segundo lugar. En las asistencias, pues no aparece Messi, tercer lugar. Esta temporada Depay fue la gran revelación, ¿no? Lionel Messi en el segundo lugar. Aquí vemos que nuestra pulga jugó 49 partidos, hizo 24 goles, 12 asistencias. Jugador de 27 años, este españolete, tío. Y ahora mismo tiene 98 de media, ¿no? 7.4 de promedio. Vamos, creo que a la temporada 5. 3, 4, sí, creo que entramos a la quinta temporada. Creo que aquí se parte el episodio en 2. Veamos qué pasa. Interesante dato. Para el 2025 no ha sido nominado Lionel Messi. ¡Qué loco! ¡Wow! El Barcelona empezó a decrecer, muchachos. Va hacia atrás, miren. Cuarto lugar en la Liga, mal. Bueno, pero tiene Supercopa de España. También Copa de España. Bueno, lo que no se consiguió en la anterior se consiguió en esta. Y tiene Champions. Bueno, unas por otras. Lionel Messi sube o más bien queda en el tercer lugar del Pichichi. No tiene nada. Cuarto lugar por Liga Santander en asistencias. En Champions no consiguió nada, ni asistente ni goleo. Recuperó el trono Lionel Messi, muchachos. Recuperó el trono. Aquí lo vemos con 57 partidos, 31 goles, 9 asistencias. Jugador de 28 años, 98 de media, no creció. Y un promedio de 7.4. Tenemos Copa del Mundo y como pueden ver, España está en el grupo A, está por debajo de Ucrania, interesante. Perfecto, estamos en cuartos de final de la Copa del Mundo. España enfrenta a Noruega, yo creo que le puede ganar, bueno, ya veremos qué pasa. ¡Wow! Esto es de locos, muchachos. España versus Argentina, semifinales, ¿avanzará?
¡Wow! No me imagino a Lionel Messi haciéndole un gol a su selección. ¡Ay, por Dios! Chicos, interesante dato. Alemania, bueno, más bien España logró superar. Tenemos entonces este partido, chicos, muy complicado. Primera final que vamos a disputar y nuevamente vamos a jugar o a enfrentar a la poderosa selección de Inglaterra. Está Messi, Torres, Fati, Soler, Gavi, ya está grandecillo, Rodri, García, a ver aquí que jugamos a Aymeric Laporte, por aquí Sergi Roberto, yo creo que voy a dejar a este señor aquí y lo voy a poner aquí perfecto, sí, así, este Sunset, buen delantero, y este señor Simón más bien, perfecto chicos, todo en orden, ahí como pueden ver el grandísima final 2026, última y 4 minutos, nuestra selección brutal, y ahora veamos cómo nos enfrenta nuevamente Inglaterra con Foden, Kane y Mount adelante, Sancho, Rice, y Sancho, ¿qué hace ahí? Por Dios, no es el lugar de Mount, bueno, en fin, así es el FIFA. Bellingham en la mitad, abajo tenemos a Shaw, Tomori, Konsa y Alexander Arnold junto con Ramsdale. Todo en orden, vamos al partido. Partido que puede tornarse difícil, eso lo sabemos de sobra por bueno, el valor que tiene el rival, ¿no? Un rival muy fuerte, ahí está. El himno inglés, tenemos prácticamente la misma alineación que enfrentamos por Euro. Entonces, pues, yo creo que podemos, bueno, tratar de sacar un resultado importante, chicos, porque ya hemos perdido finales contra estos señores. Ahí está nuestro himno, ahí están nuestros muchachos, miren ese tridente interesante, ¿no? Fati, Messi y, bueno, el de la mitad no recuerdo su nombre ahora mismo, lo siento. Ahí está el ahora jugador del PSG, chicos. Vamos a darle inicio a esto porque puede ponerse complicada la cosa, ya lo dije, ¿no? Muy atentos al fútbol. Minuto 35, nace una hermosa jugada aquí, miren, Lionel Messi haciendo de las suyas, cómo se lleva el balón, wow, miren qué pedazo de jugada, se va, banda izquierda, aquí un centro perfecto para Gavi, el cual no logra definir de manera correcta y termina en las manos del portero. Aquí va nuevamente la Pulga, mírenlo por su banda izquierda, un pase perfecto para Ansu Fati que se acerca, intenta definir, pero deja que le cierren el ángulo, chicos. Con un ángulo así, definitivamente es imposible anotar, miren. Así iban las cosas, muchachos, terminaba el primer tiempo sin hacerse daño. Estos dos clubes, en la posesión momentáneamente era de Inglaterra, 55 y 45 para España, chicos. El mejor puntuado del partido muy seguramente era, sí señor, Fati y Messi 7.0, pero realmente todos estaban muy parejos, ¿no? Así iniciaría lo que sería el segundo tiempo sin nada de nada. Ya en el minuto 64 un error garrafal le permite a Sancho definir y colocar el primer, o más bien hacer el primer gol para Inglaterra. Un error garrafal en defensa a la hora de rechazar el balón. Miren lo que sucede, veamos un poco más de cerca la repetición, aunque no entiendo esta bandera porque está ahí, parece el Barça, ¿no? Miren acá, intenta rechazar, pero realmente lo que hacen es asistir a un jugador inglés. Mal por parte nuestra. Un cambio por ahí entra Rodri. Iríamos directamente al minuto 73 donde Torres se pega una escapada, gambetea 1, 2, 3 y un riflazo que pega en el palo y finalmente en los pies de Ansu Fati logra entrar el balón y al minuto 73, como dije, empatar el partido. No entiendo por qué Messi para esta ocasión tiene el número 99, un pequeño error, no lo entiendo realmente, pero bueno, ahí celebran, se empataba esto se ponía interesante, chicos, por parte nuestra, ¿no? Ahí 1-1, la final de la Copa del Mundo estaba en veremos, así terminarían y nos iríamos a los 15 y 15 extras, muchachos, 15 y 15 que se iban a tornar muy difíciles porque ya teníamos jugadores agotados, jugadores muy cansados, pero nace este pase precioso, miren, Messi amaga, 1, 2, se va, sigue con el balón, nadie puede interponerse en su camino y al final con la izquierda define de manera magistral como solo él nos tiene acostumbrados, chicos. Celebra la Pulga, muy bonito gol, realmente hay que reconocer, la asistencia fue maravillosa, pero el gol realmente fue maravilloso, hermoso, por no decirlo, por no decirle más, ¿no? Ahí está, miren cómo se va, evade. Esto ya es costumbre en Lionel Messi, ¿no? Así juega él, para él los defensas son simplemente conos que están en su camino. Se va y define maravilloso. Qué buena definición del argentino. Bueno,
del ahora nacionalizado español. Celebra Guardiola, todos felices, al descanso Ansu Fati y entra Oyarzabal, chicos. Tendríamos una ocasión más, minuto 112. Miren qué buen pase que se le va a traer a Alexander-Arnold. Se va Oyarzabal, ve que Torres viene ahí juntico y muchachos, concreta más bien el tercer gol de esta noche, lo cual ya le mostraba al mundo que España era el nuevo dueño de la Copa del Mundo, muchachos. Eso parecía hasta el momento, porque las cosas realmente brillaban para España, un 3-1 muy contundente, teníamos un cambio por ahí, entraba Sunset, etcétera, etcétera, pero esta jugada definitivamente le decía a su hinchada española, somos campeones. Somos campeones, muchachos. De esta manera llegaríamos a una jugada más porque Pedro Porro ocasionaría este penalti, el cual se lo dejarían a Harry Kane, ¿no? Él se prepara, se dispone a hacer o a chutar su penalti, pero miren el pedazo de atajada de nuestro portero, muchachos. ¡Qué locura! Miren cómo lo cobra arriba al ángulo Harry Kane. Increíble, no entiendo cómo alcanza el portero a llegar hasta allá. Y bueno, evita el descuento y de esta manera también nos deja el 3-1 que al final le regala la Copa del Mundo a España, chicos. Muy, muy, muy emotivo el partido, muy fuerte, pero al final con una victoria muy contundente. Ahí celebran los muchachos, se van a por su copa, ¿no? Pero muy felices todos, chicos. Esto se convertiría en la primera Copa de España Copa del Mundo para España, con Lionel Messi luciendo un 99, que no tengo idea por qué tiene el 99, pero bueno. En fin, ahí están los muchachos felices, levantando la copa. ¡Wow! Fue realmente un partido muy, muy, muy interesante. Digamos que cobraron venganza por haber perdido la anterior final, ¿no? Con este mismo club, muchachos. ¡Continuemos! Tenemos que no ha sido nominado nuevamente nuestro señor. No. Tenemos Mbappé, Haaland, Dybala y Torres nominados al Balón de Oro. Volvimos a ganar la liga, por fin recuperamos el trono. Por desgracia, disputamos esta final, la perdimos por penaltis, pero no tuvimos más títulos. Veamos, Messi recupera el Pichichi, por Dios, así es. Él es el mejor asistente. En Champions no le fue tan bien, ni como asistente tampoco. Tercer lugar. ¡Wow! Fantástico. Lionel Messi, 57 partidos, 34 goles, el mejor de la plantilla, 13 asistencias, 29 años de edad para el españolete. Una unidad de crecimiento y 7.7 de promedio. Fantástica la temporada para el argentino nacionalizado español, sin Balón de Oro, pero con Copa del Mundo a bordo. Muy bien. ¿Quién será nuevamente nominado? ¿Cuántas serían? 5 nominaciones al Balón de Oro. 3 ganados, creo que son 5, ya no lo recuerdo, pero en fin. Nominado y ganador, de una vez, muchachos, ganador. ¡Wow! Cayó al tercer lugar el Barcelona. Qué loco, ¿no? Supercopa de Europa porque no conseguimos nada más en España. En Champions, en cuartos de finales caímos. Y Vinicius, Pichichi, realmente esto está muy realista, ¿no? No todo tiempo Messi, a pesar de que ya tiene 99 media. Messi 9º lugar en el Pichichi. Y sí fue el mejor asistente. Wow, en Champions aún así quedó entre el segundo lugar, ¿no? No le fue tan mal. Asistente, ¿no? Pero bueno, interesante. Este Torres haciendo de las suyas, es el mejor de la plantilla en esta temporada. A ver, tenemos que Messi jugó 54 partidos, 25 goles, 13 asistencias. Ya es un jugador de 30 años de edad y 99 de media, ¿no? Ahí se mantiene. Yo creo que ya de ahí no sube más. ¿Será que sube a 100? Increíble. 7.4 de promedio para esta temporada. Chicos, no tengo idea en qué temporada vamos. Solo sé que las cosas van bastante bien para el 10. El 10 de la selección. Bueno, el 99 de la selección de España. Qué error garrafal, por Dios. Atentos al mundial de... creo que tenemos Euro. Hay que estar pendientes, creo que sí. ¿O la embarré? Wow, creí que me lo había saltado, muchachos. No, pero por fortuna lo recordé. Aquí vemos que España tiene encuentro contra Inglaterra por cuartos de final. En los cuartos de final otra vez nos encontramos Inglaterra y no nos deja avanzar, muchachos. Salimos de la Euro 2000, ¿qué es esto? 2029, 2028, 2030, bueno, lo que sea. ¿Quién será? Bueno, no está nominado nuestro muchacho y por ahí. Volvimos a ser campeones de liga, por Dios. Tenemos Copa de España. Disputamos la final de la Champions contra el PSG y la perdimos. Wow,
Depay nos quitó el pichichi. ¿Dónde está Messi? Messi está en el 10º lugar. Pedri como mejor asistente. Y bueno, Messi por aquí, 4º lugar en Champions. Su asistente tampoco. Efectivamente, Depay es el mejor. Messi cayó al 3er lugar. 54 partidos, chicos. 23 goles, 7 asistencias. Jugador de 31 años. 99 de media y 7.4 de promedio. Poco a poco vamos finalizando, chicos, este episodio. Muchos títulos, muchas cosas. Veremos, nos queda todavía una Copa del Mundo por ahí por disputar. Y pues no sé qué pueda pasar. A ver, nominaron a nuestro muchacho. Sí, señor, volvimos a la nominación. ¡Wow! Sí, volvimos a recuperar ese balón, por Dios santo. Campeones de Liga. Supercopa de España. Interesante, Copa de España. ¡Wow! Uy, 4 títulos. Brutal. Messi, 2º lugar en el goleo. Y por aquí no aparece como mejor, bueno, no, 8º lugar como el mejor asistente. En el goleo de la Champions, no. Y por aquí tampoco. ¡Wow! Interesante. Torres. Muy reñido esto, ¿no? Muy reñido. A veces Depay, otras veces Torres, otras veces Messi. 59 partidos para la Pulga, 30 goles, 15 asistencias. Jugador de 32 años. Y como pueden ver, ¡wow! Cayó 2 unidades. No lo puedo creer. Y mírenlo, ya está un poco más gordo. Ya le hemos dado todo su, digamos que, bueno, su contextura de jugador que es la que tiene hoy en día, ¿no? Esa es su contextura actualmente. Cayó 2 unidades como vimos y 7.5 de promedio. Interesante que haya caído 2 unidades. Eso me parece curioso. Creo que tenemos Copa del Mundo. Creo que estamos en el 2030. Sí, estamos en el fin de temporada 2030. Creo que sí. Vamos a ver qué pasa. Así es, tenemos mundial, muchachos. 2 partidos jugados, 6 puntos. Va muy bien España en el grupo G. Octavos de final y España elimina a la Argentina. Ojo con ese dato. Cuartos de final y vamos contra Inglaterra y le ganamos, pero por los penaltis España cae en semifinales. Brasil, Suecia todavía les falta les falta jugar. Pero nosotros no tenemos ya nada que hacer en esta Copa del Mundo. ¿Está nominado nuestro muchacho? Claro que sí, tenemos 2 del Barcelona ahí. Y se lo lleva, muchachos. Así va a terminar, yo creo que esta ya es la última temporada y así termina Lionel Messi. Muy bien, finalizamos este episodio ganando una liga más, una Supercopa de España más, una Copa de España más y una Supercopa de Europa más. Muy bien, 4 títulos. En Champions nos fue terrible. Hasta donde tengo entendido, no pasamos de la fase de grupos, lo que significa que estamos en Europa League y no la ganamos. Interesante, contra el Brighton. Bueno, Messi no volvió a ser el pichichi, 3er lugar. Tampoco fue el mejor asistente y tampoco fue el goleador de Europa League, no menos el asistente. ¡Wow! Esta temporada Fati fue el que subió a ser el mejor, ¿no? Muy bien, interesante esto, muy reñido. Chicos, 61 partidos, 30 goles hizo Messi, 10 asistencias. Lionel Messi, de 33 años ahora mismo, bueno, debería tener 35, 34, bueno. Cayó una unidad, 96 de media, como pueden ver, y un promedio de 7.5, muchachos. Déjenme ver por aquí, en lo financiero, no es el más costoso de la plantilla, no señor, es el 3º más costoso, termina costando 180 millones, un poco más de 180 millones de euros este señor. Y vamos a ver entonces, muchachos, ¿qué les parece si vamos a ver el resumen de lo que hizo este señor durante, bueno, estos 10 años y con la selección al final, ¿no? La selección de España. Muy bien, veamos. Iniciemos con lo que hizo a nivel club. Ligas consiguió 8, Supercopas de España consiguió 4, Copa de España consiguió 4 también, Europa League se consiguió 1, Supercopa de Europa consiguió 4 y Champions League también consiguió 4, muchachos. Mundiales solo 1, Eurocopa no consiguió. Esto nos da un total de 26 títulos en estos últimos 10 años para el Barcelona y evidentemente para Lionel Messi. Ahora veamos lo que hizo a nivel individual. Partidos jugó 557, en los cuales marcó 290 goles, lo cual le da un promedio goleador del 0,52 goles por partido. Asistencias tuvo 117 y al final en estas 10 temporadas ha logrado conseguir un promedio del 7.5, destacado, pero veí que podríamos llegar incluso al 7.8. Pero bueno, en fin, fue goleador en 2 ocasiones, de hecho fue pichichi, y asistente lo logró en 4 oportunidades.
ser el mejor asistente, evidentemente. Balones de oro 5, bueno, en la vida real tiene 7, estuvo bastante bueno el tema del balón de oro. Y al final termina con un valor de 180.5 millones. Creo que es un valor bajo, pero hay que tener en cuenta que ya está como sobre los 33, casi llegando a los 34 años. Chicos, esta ha sido la carrera de Lionel Messi en los últimos 10 años, pero jugando para la selección de España. Chicos, espero que les haya gustado el episodio, espero que lo comenten, dejen un poderosísimo like y si quieren ver algo similar a esto, por favor me lo dejan en los comentarios, me dejan con qué jugador quisieran ver, un jugador que juegue para, o que sea de X país y juegue en otra selección, que digamos el destino lo hubiera podido dar, si hubiera podido dar que hubiera jugado para otra selección. Me lo dejan en los comentarios, chicos. Atentos porque no estoy muy seguro si este sea el último o el penúltimo video de FIFA 22. La verdad estoy casi seguro que podría ser el último, pero no se preocupen porque para FIFA 23 vamos a tener mucho contenido. Una vez salga el juego, aunque yo creo que realmente lo voy a tener 10 días antes de que salga. Si sale en Colombia el 27, yo creo que por ahí el 17 o el 18 ya tenemos contenido de FIFA 23, 18 de septiembre, ¿no? Muy bien, chicos, poderoso like, adiós.